La pregunta para José Abel de Fina, ¿cómo está? ¿Sí me escucha, no? Sí, Jimmy, buenos días. Buenos días. Economista, ¿cuál es la salida que usted avisora a esta crisis económica que, bueno, no sé, que no pase por más impuestos, ¿no? ¿Hay alguna alternativa? Renegociar la deuda, qué sé yo, reperfilarla, como le dicen ustedes los expertos. ¿Qué salida hay para salir, para, valga la redundancia, para salir o esquivar esta crisis tan grave? Bueno, Jimmy, la situación económica que vive el país, como bien señala usted, nos viene desde el año pasado, es una recesión. Hemos dejado de utilizar ese nombre en los últimos meses. El anuncio por parte del gobierno de que habían incrementado las ventas en enero, febrero, y el optimismo que solemos buscar siempre al inicio de año, nos ha alejado de la situación actual. El Ecuador vive una situación, primero una situación de recesión, que significa que se ha perdido el empleo y estas cifras de desempleo y de empleo adecuado que han bajado y ha subido el desempleo, estas cifras no han mejorado. En ese sentido, aunque aumenten las ventas que venían represadas del año anterior, no existe una mejora significativa por ese lado. Creo que lo que tiene que buscar el gobierno, como bien menciona usted, es hacer espacio en este presupuesto. Está ya pasado el presupuesto del año 2025 y es la copia del presupuesto del 2024. ¿A qué me refiero? Unos niveles de recaudación de impuestos iguales a los que mantenían el año pasado. Quiere decir que el plan va hacia mantener altos los impuestos y un nivel de gastos reducido y un nivel de inversión paupérrimo. Con estas situación del presupuesto, no se puede salir de la recesión. Por lo tanto, insisto, lo que necesitaba hacer el gobierno desde finales del año pasado, lo que finalmente salió a anunciar el señor presidente de la República, que es incrementar 3.000 millones de dólares la inversión por parte del Estado, es lo que se necesita para salir de la recesión. Obviamente que para lograr eso es necesario acomodar mejor los muebles para no crear más impuestos, y para hacerlo se necesita plantear una renegociación de la deuda externa, como efectivamente señala usted. En esos términos, si la deuda externa del Ecuador actualmente llega a los 50.000 millones de dólares, hay que sumarle también la deuda interna, ¿verdad?, Claro. para llegar a esos 82.000, más de casi tirando hacia 90.000 millones de dólares de deuda total, deuda pública. Si queremos lidiar con eso, lo que tenemos que hacer es renegociar con los acreedores para poder hacer frente a la necesidad de que el Estado invierta y vaya contraciclo en esta situación de recesión que vivimos en la actualidad y se pueda crear el empleo que actualmente no se está creando. A ver, de estos 50.000 y pico de millones que son deuda externa, ¿cuánto se puede renegociar? ¿Qué tramo? Porque sabemos que algunos organismos internacionales de crédito no renegocian nada, pero hay posibilidades efectivamente de encontrar ese espacio. Hay una problemática que es la deuda en bonos, que Mm, era antes era una buena parte, una mayor parte de la deuda, hoy llega a los 15.000 millones de dólares. Entonces, ese espacio de esa deuda de 15.000 millones de dólares, si aplica medidas de negociación, puede gestionarse y puede renegociarse. El problema es que la diferencia es deuda muy dura que cuesta mm. refinanciar, cuesta renegociar. ¿Cómo se ha estado llevando adelante esto? ¿Qué tiene que hacer? Pues tiene realmente que entrar a romper, y esto es algo que muchos analistas, muchos economistas mirarían con horror, tiene que entrar a romper con los acuerdos que actualmente tiene con el Fondo Monetario Internacional. Si no se hace esto, y este es la otra propuesta, la otra cara de la moneda, es que por los próximos 4 o 5 años, que es como sugiere la receta del Fondo Monetario Internacional, por los próximos 4 o 5 años tendremos que apretarnos los cinturones hasta que paguemos por los pecados del pasado, hasta que paguemos por el endeudamiento del pasado. El problema del país es lo que siempre digo yo en mis clases de finanzas. Una cosa es contraer deuda buena y otra cosa es contraer deuda mala. Lo que ha contraído el país es deuda mala porque ha utilizado esa deuda para gastos y no para inversión. ¿Cuándo contrae una deuda buena? Cuando uno pide prestado al banco para invertir, cuando uno pide prestado al banco para hacer un negocio nuevo, para, en el caso del Ecuador,
aumentar la producción del petróleo, cuando en el caso del Ecuador, que tiene la oportunidad del Ecuador, duplicar las exportaciones no petroleras. En ese sentido, la deuda que tiene actualmente el Ecuador se ha comido toda la capacidad de deuda con deuda mala y no tiene espacio para contraer deuda buena. Claro. Ahora, economista, ¿el riesgo país cuánto pesa en todo este marco, por ejemplo, para renegociar o para contraer otro tipo de deuda, qué sé yo? ¿Qué significa esto del riesgo país? ¿En qué nos limita el riesgo país en alza? El riesgo país tiene que ver con el costo que los inversionistas internacionales le cobran al Ecuador cuando el Ecuador sale a pedir prestado. Ajá. En la situación actual tenemos un riesgo país de 1.500 puntos, bajó un poco en los últimos días, pero hablemos de 1.500 puntos. Estamos hablando que al Ecuador, por encima de la tasa que le cuesta al gobierno de los Estados Unidos, al Estado americano, que está en el, depende del plazo, pero pongamos 4,50, 4,5%, usted le tiene que sumar el 15% adicional para poder cubrir el riesgo que ven los inversionistas internacionales en el Ecuador. Eso significa, si usted le suma 4,50 más el 15, significa que el dinero al país para salir a buscar deuda al exterior le cuesta al Estado ecuatoriano el 19,5%, hablemos del 20%. Es un nivel, dígame usted, en el Ecuador, ¿qué empresa puede ofrecer una rentabilidad del 20% anual? Y si las empresas, si la economía interna tiene dificultades para ofrecer ese 20% anual, ¿cómo puede el Estado ecuatoriano pagar el 20% anual si no es eliminando otros gastos y cubriendo el hueco de los intereses con no realizar inversiones y no realizar gastos al interior del Ecuador? Claro, ahora, la inversión privada, que ha sido a veces satanizada, ¿es necesaria en este momento? ¿Cómo se puede canalizar la inversión privada? ¿En qué áreas? Yo creo que en el área del petróleo habría la necesidad o es donde quizá haya más interés, ¿no? Pero en general, ¿qué se le puede decir a los inversionistas en el exterior interesados en poner plata en Ecuador? ¿Dónde pueden invertir? Bueno, el Ecuador tiene grandes oportunidades de inversión en lo que tiene que ver, como bien menciona usted, las industrias extractivas, el petróleo, la minería, que no son grandes creadores de empleo, y por ese lado, pues, aun cuando traiga la inversión extranjera, tendría que encontrar el camino para la creación de empleo para los ecuatorianos. La otra capacidad que tiene el Ecuador es como sabemos bien, es la capacidad de producción agrícola, de exportación agrícola. Las exportaciones no petroleras han incrementado significativamente en este año. Claro, mucho de eso, y esto sí hay que ser honesto al decirlo, mucho de eso se debe a que el precio del cacao ha subido de los niveles normales de $2.500 la tonelada a niveles que llegaron a los $11.000, $10.000 la tonelada. Yo creo que está por 9.000, pero ese aumento del precio del cacao ha incidido positivamente en el incremento de las exportaciones. El camarón se ha mantenido, el banano está un poco mejor, pero existen oportunidades para la producción agrícola. Ese es un camino que han tomado países como el Perú, que se ha convertido en una potencia en la producción de espárrago, en la producción de uva, en la producción de muchos productos agrícolas, pero con una política de desarrollo agrícola que va en la dirección de que los tenedores de tierra se hagan también responsables de hacer que esa tierra se vuelva productiva. Creo que en el Ecuador hemos pecado en alguna medida de ser en algunas cosas demasiado liberales y de no plantearnos un plan de desarrollo y que el empresariado se alinee hacia cumplir con ese plan de desarrollo. Actualmente el país está echado, debo decirlo, lamento decirlo, que el producto de la situación de estancamiento de los últimos 8 años, 9 años y producto de la situación de recesión, el país está echado para atrás, el empresariado está echado para atrás, el impulso hacia buscar el crecimiento está echado para atrás, y quienes tienen que salir entonces a generar esa situación de contraciclo es el Estado ecuatoriano, que tiene que hacer la inversión para que los inversionistas al interior se dinamicen también, y con esta dinamización hacia el interior pueda ser uno atractivo hacia el exterior. Uno puede tomar medidas macroeconómicas, medidas fiscales restrictivas, pero ¿qué dice un inversionista del exterior? Si los de adentro no se mueven, si los de adentro están buscando cómo sacar su plata del país porque no hay oportunidades, ¿qué oportunidades puede haber para los que venimos de afuera que no conocemos el país?
Claro, bueno, hablaremos en otro momento también de cuánto influye en esta economía en recesión, con pocos espacios para la inversión, la política que digo yo ensucia todo en este bendito país. Bueno, hablaremos en otra oportunidad, porque también tiene que ver en los problemas económicos. Gracias al PhD economista José Abel de Finas. Que tenga usted un buen día, muy amable. Jimmy, muchas gracias por la invitación y buenos días para usted y toda su estimada audiencia.